La sombra del pasado. En una tarde otoñal, Elena, una arquitecta reconocida, regresaba a casa después de un largo día de trabajo en Nova Friburgo, una pintoresca ciudad en las montañas de Río de Janeiro. Las hojas doradas caían suavemente de los árboles, cubriendo las calles adoquinadas con un manto crujiente que anunciaba el cambio de estación. El aire fresco traía consigo un aroma a tierra mojada y a leña quemándose en las chimeneas de las casas vecinas. Elena miraba por la ventana de su coche, observando cómo el cielo, teñido de tonos anaranjados y rosados, se fundía con la oscuridad de la noche que se acercaba. Su mente, sin embargo, estaba lejos de la belleza del paisaje. Vagaba entre los proyectos que ocupaban su agenda, tratando de disipar el dolor que aún residía en su corazón. Hace más de 20 años, Elena había perdido al gran amor de su vida, Gustavo, en un trágico accidente de avión. La vida, que antes brillaba con la luz de la esperanza y el amor, se había oscurecido en un instante. Poco después descubrió que estaba embarazada, pero el dolor se intensificó cuando su hijo nació muerto. Desde entonces, Elena se sumergió en el trabajo, usando la arquitectura como un refugio para su dolor. Su oficina, situada en un edificio de arquitectura colonial, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del día, se había convertido en su segundo hogar, un lugar donde los colores cálidos de la madera y las paredes decoradas con planos antiguos la acogían día tras día. Ese día, mientras estaba detenida en un semáforo en una de las avenidas principales de la ciudad, algo inusual llamó su atención. Un joven, con facciones delicadas y una mirada melancólica, vendía postales antiguas. Llevaba una gorra de lana oscura que cubría parcialmente su rostro, y su ropa, desgastada por el tiempo, parecía absorber los tonos grises del ambiente. Sin embargo, no fue la mercancía lo que despertó la curiosidad de Elena, sino el reloj en la muñeca del chico. Bajo la tenue luz de la tarde, el reloj reflejaba un brillo metálico, un destello que capturó inmediatamente la atención de Elena. Era idéntico al reloj que Gustavo usaba, una pieza rara que él había recibido de su padre, un reloj que Elena creía perdido para siempre. El semáforo cambió y Elena aceleró, pero la imagen de ese reloj quedó grabada en su mente. Durante todo el camino a casa, no podía apartar la sensación de que necesitaba descubrir más sobre el joven. Las luces de las farolas se encendían a medida que avanzaba, proyectando sombras alargadas en las fachadas de las casas. Al llegar a su hogar, una casa de estilo victoriano con grandes ventanales y un jardín que solía ser su orgullo, Elena se dio cuenta de que no podía ignorar lo que había visto. Esa noche, mientras revisaba los planos de un nuevo proyecto en su sala, iluminada por la suave luz de una lámpara de pie, la visión del joven y del reloj seguía perturbándola. El cálido resplandor de la lámpara creaba un ambiente acogedor, pero Elena apenas podía concentrarse en el trabajo, dominada por la necesidad de investigar. Afuera, la noche avanzaba y el sonido del viento golpeando las ventanas le daba a la casa una atmósfera aún más inquietante. El crujido de la madera bajo sus pies la acompañaba mientras caminaba de un lado a otro, incapaz de encontrar calma. Al día siguiente, Elena decidió pasar nuevamente por el mismo camino, con la esperanza de reencontrar al chico. Para su frustración, él no estaba allí. Desesperada por saber más, se detuvo en una pequeña tienda de antigüedades cercana, cuya fachada desgastada por el tiempo y el letrero, apenas visible, sugerían que había estado allí durante generaciones. El interior, iluminado por lámparas de baja intensidad, estaba lleno de muebles antiguos, relojes de péndulo y objetos de otros tiempos. El aire estaba cargado con el olor a madera envejecida y a papel viejo. «Buenos días, ¿puedo ayudarla en algo?», le preguntó el dueño de la tienda, un hombre mayor con gafas redondas y una voz suave. «Buenos días», respondió Elena, con la mirada fija en una vitrina llena de relojes antiguos.
Estoy buscando información sobre un joven que vende postales aquí cerca. Lo vi ayer, pero hoy no está. El dueño de la tienda frunció el ceño, pensativo. Lo siento, señorita, pero no sé de quién habla. Aquí pasan muchos vendedores, pero no me viene a la mente alguien como el que describe. Elena agradeció la información, pero salió de la tienda con una sensación de inquietud. La imagen del reloj seguía persistiendo en su mente y sabía que no podía dejarlo así. Decidida a desentrañar el misterio, fue a la comisaría local. El ambiente era austero, con paredes llenas de archivos y el olor a papel viejo impregnando el aire. Estaba acostumbrada a lidiar con la burocracia, pero esta situación era personal. «Buenas tardes», dijo a la recepcionista, una mujer de mediana edad que apenas levantó la vista del formulario que tenía frente a ella. «Me gustaría hablar con un oficial sobre un joven que vende postales en la avenida principal». La recepcionista señaló a un policía que acababa de entrar en la sala. Elena se acercó a él con determinación. «¿Puedo ayudarla?», preguntó el oficial notando la expresión seria de Elena. «Hace unos días vi a un joven vendiendo postales en el semáforo. Volví para buscarlo, pero ya no estaba. Necesito saber si tiene alguna información sobre él», explicó Elena. El oficial frunció el ceño, reflexionando por un momento. «Sí, sé de quién habla. Recibimos algunas quejas porque estaba entorpeciendo el tráfico. Lo alejé del área y le advertí que podría ser arrestado si seguía causando problemas». Elena sintió una mezcla de alivio y frustración. «¿Y a dónde lo llevó? ¿Lo registraron en algún lugar?» «No», admitió el oficial rascándose la cabeza. «Solo lo alejé del área y lo dejé ir. No lo registré». Elena agradeció la información y salió de la comisaría con una determinación renovada. Sabía que necesitaba continuar la búsqueda, creyendo que, de alguna manera, el destino los cruzaría de nuevo. Un mes pasó desde que Elena visitó la comisaría. Su rutina como arquitecta seguía siendo intensa, pero la imagen del joven vendedor y el reloj nunca abandonaban su mente. Sentía una necesidad inexplicable de encontrarlo, como si fuera una misión personal que no podía ignorar. Su oficina, con sus grandes ventanales que dejaban entrar la luz del día, se sentía ahora más oscura, a pesar del cálido sol que brillaba afuera. Cierta mañana, al llegar a la oficina, algo diferente llamó su atención. Sobre el escritorio de su asistente, Larisa, había una pila de postales antiguas, exactamente como las que vendía el joven. Las postales, aunque antiguas y algo descoloridas, tenían un encanto nostálgico, con imágenes de la ciudad en sus días dorados, cuando los tranvías recorrían las calles y las personas vestían con elegancia. «Larisa, ¿dónde conseguiste esas postales?», preguntó Elena, tratando de disimular la excitación en su voz. Larisa sonrió, satisfecha de haber agradado a su jefa. «Las compré a un joven vendedor que está en un barrio cerca de mi casa. Es bastante simpático, aunque las postales sean antiguas y algo descoloridas». Elena sintió su corazón acelerarse. «¿Podrías darme la dirección de ese barrio? Me gustaría ver las postales personalmente». Larisa no dudó. «Claro, doctora. Elena, él suele estar en la esquina de la calle de las Camelias con la avenida de las Palmeras. Paso por allí todos los días camino a casa». Elena agradeció rápidamente y anotó la dirección. No podía esperar para terminar la jornada laboral e ir tras la pista que finalmente parecía concreta. En cuanto el reloj marcó el fin del día, Elena recogió sus cosas y salió de la oficina, decidida a seguir su intuición. La ansiedad crecía con cada kilómetro recorrido. El barrio era bullicioso, con personas apresuradas y vendedores que llamaban la atención de todos. Al doblar la esquina, finalmente vio al joven vendedor. Estaba allí, exactamente como Larisa lo había descrito, con sus postales en la mano y una sonrisa, intentando atraer a los clientes.
El corazón de Elena dio un vuelco. Bajó del coche y caminó hacia él. A medida que se acercaba, notó que la expresión del joven cambiaba. Al verla, su semblante se ensombreció y comenzó a alejarse rápidamente. «Por favor, espera, solo quiero hablar contigo», gritó Elena, con el sonido de sus pasos resonando en el asfalto. El joven miró hacia atrás, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y desconfianza. Apretó el paso tratando de escapar, pero Elena, sin pensarlo dos veces, corrió hacia él, sujetándolo del brazo. «Calma, solo necesito saber sobre tu reloj», dijo con la voz temblorosa, tratando de no sonar amenazante. «¿De dónde lo sacaste? Parece ser el reloj de alguien muy importante para mí». El joven, ahora paralizado por la sorpresa, la miró fijamente. Dudó por un momento, sus ojos recorriendo la calle en busca de una salida. Las luces de las tiendas comenzaban a encenderse, proyectando sombras largas en la acera. «No sé de qué hablas», dijo, intentando zafarse. Elena, con un nudo en la garganta, insistió. «Por favor, haré cualquier cosa por saber la verdad. Este reloj podría ser la clave para encontrar respuestas sobre el pasado de alguien a quien amé mucho». Percibiendo la sinceridad y el desespero en la voz de Elena, el joven suspiró profundamente. «Está bien, te lo contaré, pero tienes que prometer que me devolverás el reloj». «Lo prometo», respondió Elena, con la voz baja pero firme. El joven le hizo una señal para que lo siguiera hasta un rincón más tranquilo, alejado del bullicio de la calle. A medida que se adentraban en el callejón, las luces neón de un bar cercano parpadeaban, creando un juego de luces y sombras en el rostro del joven. «Me llamo Rafael», dijo, entregándole el reloj a Elena. «Este reloj es el único recuerdo que tengo de mi padre. ¿De verdad me lo devolverás?» «Sí, quédate tranquilo», respondió Elena, sosteniendo el reloj en sus manos con una mezcla de temor y esperanza. Al examinar el reloj bajo la luz tenue del callejón, su corazón casi se detuvo al ver la inicial G grabada en el reverso, exactamente como Gustavo había hecho en su reloj años atrás. Era una confirmación que llenaba de sentido todo el dolor que había sentido durante tanto tiempo. Tratando de mantener la calma, Elena se volvió hacia Rafael, ansiosa por escuchar su historia. «Rafael, por favor, cuéntame más sobre este reloj. Dijiste que pertenecía a tu padre. ¿Qué más puedes decirme sobre él?», preguntó Elena, sus palabras apenas un susurro, llenas de una mezcla de angustia y anticipación. Rafael respiró hondo, claramente incómodo al compartir su historia personal. Miró a Elena y al ver la sinceridad en sus ojos, decidió confiar en ella. «Este reloj era de mi padre. Falleció antes de que yo naciera, y mi madre, Isadora, se quedó con él. Cuando ella enfermó, casi tuve que venderlo para comprar los medicamentos caros. Mi madre está muy enferma y necesita cuidados constantes». Elena quedó atónita al escuchar el nombre Isadora. No podía ser coincidencia. Isadora era el nombre de la mujer que ella creía responsable de la muerte de Gustavo. Sintiéndose invadida por una mezcla de miedo y curiosidad, supo que debía investigar más. «Rafael, tu madre Isadora, ¿sabes algo sobre su pasado? ¿Alguna conexión con una persona llamada Gustavo?», preguntó Elena, intentando mantener la voz firme, aunque sentía que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Rafael la miró, confundido, con una expresión que reflejaba tanto dolor como incertidumbre. «Gustavo, no conozco a nadie con ese nombre. Mi madre nunca ha hablado de él. Todo lo que sé es que tuvo una vida difícil antes de tenerme. Siempre evitó hablar del pasado». Determinada a obtener respuestas tras las revelaciones de Rafael, Elena decidió que necesitaba ver a Isadora en persona y devolverle el reloj. Elena sentía una oleada de emociones conflictivas mientras se preparaba para encontrarse con Isadora.
Sabía que ese encuentro podría traer a la luz verdades dolorosas, pero también esperaba poder entender finalmente qué había sucedido con Gustavo y su hijo. A medida que conducían hacia el hogar de Isadora, las sombras de la noche se alargaban y la luna comenzaba a asomar en el cielo, creando una atmósfera llena de misterio y tensión. Rafael, por favor, necesito hablar con tu madre. Es muy importante. ¿Puedes llevarme hasta ella?, preguntó Elena tratando de ocultar la urgencia en su voz. Rafael, todavía desconfiado, le dio la dirección a regañadientes. No sé si es una buena idea. Mi madre está muy débil y no quiero que se altere. Pero si prometes no causar problemas, aquí tienes la dirección. Por favor, devuélveme el reloj. A pesar de la vacilación de Rafael, la sinceridad en los ojos de Elena lo convenció. Ella devolvió el reloj con un tono suave y prometió que solo quería hablar. Ambos subieron al coche y Elena condujo hasta la casa de Rafael, ubicada en un barrio humilde en las afueras de la ciudad. Cuando llegaron, el corazón de Elena latía con fuerza. El barrio estaba sumido en un silencio inquietante, solo roto por el ocasional ladrido de un perro en la distancia. Golpeó la puerta, pero no hubo respuesta. Impaciente, ni siquiera esperó a que Rafael tomara la iniciativa y empujó la puerta que estaba sin seguro. Al entrar, Elena quedó paralizada por la visión que la aguardaba. Isadora, vieja y enferma, estaba acostada en una cama de hospital improvisada en la sala. La habitación estaba pobremente iluminada por una lámpara de mesa con una pantalla desgastada que proyectaba una luz amarillenta y mortecina. El aire estaba cargado con el olor acre de medicamentos y desinfectante. La visión de Isadora en ese estado evocó una mezcla de ira y dolor en Elena. Sin pensarlo, avanzó hacia la mujer que, en su mente, había destruido su vida. Tú arruinaste mi vida», gritó Elena acercándose a la cama. Rafael corrió a proteger a su madre, colocándose entre Elena e Isadora. «Detente, no lo hagas, está enferma», gritó, tratando de sujetar a Elena. Ciega de rabia, Elena empujó a Rafael, hiriéndolo levemente en el proceso. Isadora, al ver sufrir a su hijo, levantó la mano temblorosa y le pidió que la dejara hablar. «Rafael, por favor, déjala», dijo Isadora, con una voz débil y cansada. «Necesita liberar esta ira. Son muchos años sin saber la verdad». Rafael, dudando, retrocedió, aún protegiendo a su madre con su cuerpo. Elena, respirando con dificultad, se detuvo y miró a Isadora. La mujer frágil en la cama parecía completamente diferente a la figura manipuladora que Elena había imaginado durante todos esos años. «Elena», comenzó Isadora con esfuerzo, «necesitas saber toda la verdad sobre Gustavo y lo que realmente sucedió». Elena cruzó los brazos, tratando de controlar la ira. «Entonces dilo. Quiero escuchar la verdad». Isadora suspiró, cerrando los ojos por un momento antes de comenzar. Cuando empezó a hablar, Elena quedó atónita con lo que escuchaba. «Elena, la verdad es que siempre estuve obsesionada con Gustavo», comenzó Isadora con un suspiro pesado. «Como sabes, él trabajaba como piloto privado para mi familia. La primera vez que lo vi, me encantó. Pero Gustavo siempre dejó claro que te amaba. Nunca tuvo interés en mí, y eso me enloqueció». Elena, con los ojos muy abiertos, intentó procesar las palabras. «¿Estás diciendo que forzaste a Gustavo a trabajar para ti? ¿Cómo lo hiciste?» Isadora desvió la mirada, avergonzada. «Usé mi poder y dinero para manipularlo. Creé una serie de obligaciones contractuales y compromisos que no podía rechazar. Vivía bajo una presión constante y lo mantenía ocupado todo el tiempo, encontrando excusas para mantenerlo alejado de ti». Rafael miró a su madre, incrédulo. «Mamá, ¿por qué hiciste eso?». Ignorando la pregunta de su hijo, Isadora continuó. «Cuando me di cuenta de que Gustavo estaba intentando escapar para encontrarse contigo,
Planeé un accidente. Soborné a las autoridades y a los médicos para que te dieran noticias falsas, Elena. Te hicieron creer que Gustavo había muerto en ese vuelo, pero él estaba vivo. Elena, con lágrimas en los ojos, susurró: ¿Gustavo estuvo vivo todo este tiempo? Sí, confirmó Isadora, con una expresión de dolor. Pero la situación empeoró cuando descubrí que estabas embarazada. Me enfurecí y decidí ocultarle esa información a Gustavo. Sabía que si él se enteraba, haría cualquier cosa para regresar contigo. Entonces, mantuve el secreto y vi una oportunidad para usar eso a mi favor. La sala quedó en silencio mientras Elena y Rafael asimilaban la información. Elena sentía una mezcla abrumadora de ira y tristeza. Arruinaste nuestras vidas, Isadora. Robaste nuestro futuro. Isadora continuó su confesión, su voz pesada con años de culpa acumulada. Elena, durante los meses de tu embarazo, todo parecía normal para ti, pero yo ya tenía un plan en mente. No podía permitir que tú y Gustavo tuvieran una vida juntos, especialmente con un hijo. Soborné al director y al médico del hospital de la ciudad. Acordaron entregarme a tu hijo justo después del parto. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Robaste a mi bebé? Su voz era un susurro tembloroso, cargado de incredulidad y dolor. Isadora asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí, cuando entraste en trabajo de parto, ya estaba preparada. Fuiste llevada al hospital y todo sucedió rápidamente. El parto duró solo 15 minutos, pero tan pronto como nació tu hijo, los médicos lo sacaron de la sala inmediatamente. Después, regresaron y te dijeron que el bebé había muerto. Rafael miró a su madre con horror e incredulidad. Mamá, ¿cómo pudiste hacer eso? Isadora continuó, su voz ahora cargada de culpa. Estaba ciega por mi obsesión, Elena. Nunca mataría a un niño, pero no podía permitir que tuvieran una vida juntos. Crié a tu hijo como si fuera mío, ocultando la verdad a todos, incluso a él. Elena apenas podía creer lo que escuchaba. ¿Dónde está mi hijo, Isadora? ¿Qué hiciste con él? Isadora respiró hondo, tratando de controlar la emoción en su voz. Elena, tu hijo está vivo, y es Rafael. El joven que encontraste vendiendo postales es tu hijo. El impacto de la revelación fue devastador. Elena miró a Rafael, que estaba tan sorprendido como ella. Aquel joven, a quien apenas conocía, era en realidad el hijo que ella creía muerto. No, esto no puede ser verdad, murmuró Elena, sintiendo que su mente daba vueltas con la magnitud de la revelación. Rafael, con los ojos muy abiertos, miró a Isadora, exigiendo respuestas. Mamá, ¿soy hijo de Elena? ¿Cómo pudiste esconderme esto? ¿Cómo pudiste esconderlo de ella? Isadora lloraba ahora. Su culpa aplastante finalmente se revelaba por completo. Fui egoísta y cruel, Rafael. Estaba obsesionada y no podía pensar en otra cosa que en tener a Gustavo para mí. Sabía que si crecías sabiendo la verdad, también te perdería. Pero ahora veo lo equivocada que estaba. Elena sentía una mezcla de ira, tristeza y un rayo de esperanza. Entonces, Rafael es mi hijo. Mi hijo está vivo. Rafael, tratando de absorberlo todo, sintió una oleada de emociones encontradas. No sé qué decir. Toda mi vida ha sido una mentira. Isadora intentó acercarse a Rafael, pero él retrocedió. Lo siento mucho, hijo mío. Pensé que estaba haciendo lo mejor, pero ahora veo cuánto me equivoqué. Por favor, perdóname. Elena tomó la mano de Rafael, tratando de mantenerse firme ante todas las revelaciones. Isadora, necesitas terminar esta historia. ¿Qué pasó con Gustavo? Con la voz temblorosa y los ojos enrojecidos por el llanto, Isadora continuó. Después de todo lo que hice, Gustavo quedó desolado. Intentó huir varias veces, pero siempre encontraba la manera de impedírselo.
Finalmente logró escapar, pero sufrió un accidente en el camino. Sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Elena sintió un dolor profundo al escuchar eso. Entonces, ¿dónde está ahora? Isadora se secó las lágrimas y miró a Elena y Rafael con una expresión de desesperación. Está en una clínica, en una pequeña ciudad, lejos de aquí. Está vivo, pero muy debilitado. Elena y Rafael se miraron, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Había mucho que procesar, pero sabían que el viaje para reunir a la familia aún no había terminado. Días después, Elena y Rafael partieron en busca de Gustavo. El camino era largo y silencioso, ambos perdidos en sus propios pensamientos. Cuando finalmente llegaron a la clínica, la recepcionista los guió hasta una pequeña habitación donde estaba Gustavo. Al entrar, Elena sintió que su corazón se aceleraba. Gustavo estaba sentado en una silla, mirando por la ventana. Parecía más viejo y frágil, pero aún así era él. ¿Gustavo? Elena lo llamó con la voz temblorosa. Gustavo se giró lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a Elena y Rafael. Elena, Rafael, vinieron. Elena corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Rafael se acercó, dudoso, pero Gustavo lo atrajo para un abrazo cálido. Era un momento de reencuentro y sanación para todos ellos. De vuelta en Nova Friburgo, Elena, Gustavo y Rafael comenzaron a reconstruir sus vidas juntos. Las heridas del pasado aún estaban presentes, pero la unión de ellos traía la esperanza de un futuro mejor. Rafael, ahora conociendo su verdadera identidad, decidió quedarse junto a sus padres, ayudando a cuidar de Gustavo y aprendiendo más sobre la vida que nunca tuvo la oportunidad de conocer. Con el tiempo, el dolor comenzó a transformarse en fuerza, y lo que antes era solo oscuridad, ahora daba paso a la luz. Elena, Gustavo y Rafael sabían que aún quedaba mucho por hacer, pero estaban listos para enfrentar el futuro juntos, como una familia. Y así, el ciclo de dolor y sufrimiento fue interrumpido, dando lugar al amor y a la esperanza de una nueva vida, libre de las sombras del pasado. Si te gustó esta historia emocionante, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.